Hermanos en Cristo Jesús y amigos que nos acompañen, a todos les damos la bienvenida. Nos gozamos en Cristo Jesús en esta oportunidad de reencontrarnos para seguir escudriñando el libro de Hebreos. Ya lo hemos dicho anteriormente, este libro ha sido escrito por un autor que para nosotros es desconocido su nombre, pero tenemos la absoluta certeza y garantía que el Espíritu Santo le inspiró y nos da muchísima confianza el hecho de que capítulo tras capítulo, tema tras tema, el autor de este libro todo lo confirma con las Sagradas Escrituras. Cada tema que él desarrolla tiene un apoyo en los libros que fueron escritos con anterioridad. No son inventos lo que nos está presentando, es la palabra del Dios vivo y verdadero, la cual debemos de recibir con humildad, sabiendo que traerá beneficio, bendición a nuestras almas. Últimamente, en los últimos encuentros, nos ha estado enseñando acerca de Jesucristo, el sumo sacerdote dispuesto por Dios, acorde o según el orden del Melquisedec. Sumo sacerdote o intermediario entre Dios y nosotros los hombres. Porque es el único con la característica, con esa condición de comprender la perfecta justicia de Dios, porque ha estado desde siempre y para siempre junto al Padre, tiene exactamente la misma sustancia o esencia que Dios el Padre. Pero también Jesucristo en la encarnación conoce la debilidad nuestra, porque Jesucristo, el Salvador del mundo, fue expuesto a padecimiento y a tentaciones, aunque él jamás pecó. Por ende, él se encuentra en la posición adecuada para interceder e intermediar en favor nuestro ante la majestad, ante el Padre. Y es poderoso para salvar de una manera permanente, eterna, habiéndose convertido en el Salvador eterno a través de la aflicción o el padecimiento, y en ese padecimiento aprendió la obediencia. Mucho habría para hablar acerca de Jesucristo como sumo sacerdote acorde o según el orden de Melquisedec, dijo el autor de Hebreos. Pero ¿por qué no pudo desarrollar dicha enseñanza? Porque había un problema para adresar: el oído pesado de los hermanos, de los oyentes o de los lectores, es lo mismo. Oído pesado que nos habla de una condición del corazón del ser humano de poner en segundo orden o segundo lugar la palabra de Dios y no tenerla como prioridad. Cuando ponemos en segundo orden la palabra de Dios, andaremos en inmadurez, no creciendo espiritualmente como Dios quiere que lo hagamos, sino en un estado de infancia, no conociendo la verdad, no conociendo realmente el néctar o el núcleo de la palabra de Dios, sino teniendo simplemente lo básico y no pudiendo crecer espiritualmente. Una posición de inmadurez no nos va a permitir hacer o realizar la tarea que Dios tiene para cada uno de nosotros, que al crecer seamos ¿qué? Maestros de la siguiente generación, o sea, aquellos que vamos a bendecir, transfiriendo la verdad y con nuestras vidas, por gracia de Dios, siendo día a día transformadas, aquellos dispuestos para bendecir a la generación siguiente. Pero si estamos en inmadurez, no podremos instruir, bendecir a la siguiente generación, sino que continuamente nos tendrán que estar enseñando los fundamentos de las doctrinas básicas. Pero ha dicho algo el autor de Hebreos: procuramos ya no echar otra vez los fundamentos o los pilares básicos que deben estar creídos y asimilados, sino que ¿qué? Procuramos avanzar o ir delante si Dios lo permite. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que hay en medio del pueblo corazones no arrepentidos, personas que no han creído a Dios. Y es lo que nos enseñó la última oportunidad en una de las secciones más, podríamos permitirnos la expresión, más severas del Nuevo Testamento, en donde se nos enseña que hay personas que tienen apariencia de piedad o de salvación sin haber creído en el Señor, y aquellos que se van a perder para siempre por no haber aceptado la persuasión del Espíritu Santo, la iluminación que Dios les trajo a sus vidas. Es imposible, dijo el Espíritu Santo semana anterior, que aquellos que fueron iluminados, gustaron del Espíritu Santo, del don celestial, de los poderes del siglo venidero y de la bondad de la palabra, es imposible que recayendo luego de haber recibido todo eso, o sea, apostatando de la fe en Jesucristo, es imposible que el Hijo de Dios sea de nuevo expuesto a vergüenza pública o vituperio para salvarles. No hay otro mensaje para salvación
sino el único mensaje a salvación, el sacrificio de la inocente vida de Cristo Jesús por pecadores. Y si eso a ti no te alcanza y dejas la verdad para ir en pos de otra filosofía, otro pensamiento, otro movimiento o una religión, lo que fuese, si tú dejas la única verdad que trae salvación a tu alma, no habrá una segunda instancia en la que Dios haga otro acto para salvarte, porque el acto de salvación ya fue hecho hace 2000 años. El sacrificio del Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías enviado del cielo con una vida inocente, entregado en esa cruz, cargando con nuestros pecados habiendo sido entregado por nuestras transgresiones y al tercer día habiendo resucitado entre los muertos para nuestra justificación delante de Dios. Fuera de ese evento, fuera de esa obra redentora, no hay otro medio, otra fuente, otra manera de que el ser humano sea salvo. Por ende, si habiendo conocido dicha verdad y habiendo sido expuesto en medio de la iglesia un ser humano a todo este caudal de verdad, decide en un momento de su vida apartarse o apostatar, es imposible que haya luego una instancia de arrepentimiento para salvación, porque no va a haber una nueva manera de que Dios lo salve. Si se rechaza esta única manera, Dios no va a mandar a su Mesías de nuevo para que se sacrifique. Dios no va a hacer otra manera que a ti te parezca agradable y donde tú ahí dirás, oh sí, ahora sí creo, Dios, en tu verdad, en tu bondad, en tu justicia. Ya está hecha la obra de redención. Resta que confiemos, creamos en dicha obra. Aquí donde se nos presentaba la semana anterior, seguimos afirmando una gran, por así decirlo, no para la escritura, pero para el ser humano, una polémica. Algunos llegan a este punto pensando, bueno, entonces la salvación es perdible. La salvación no está garantizada, no hay garantía de que alguien sea salvo. No se sabe. Bueno, nosotros creemos por el Espíritu Santo que el autor de Hebreos nos mostró la realidad de lo que él está enseñando, haciendo una diferencia entre alguien que es salvo de una vez y para siempre, genuinamente, y alguien que tiene una apariencia de salvación, pero nunca vino a salvación, o sea, nunca creyó al Evangelio, no nació de nuevo. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? No por un invento, sino apoyándonos en el paralelismo que el Espíritu Santo nos mostró. ¿Qué paralelismo? La tierra. La tierra que representa ¿qué? El corazón del ser humano, y planteó dos posibilidades el Espíritu Santo la semana anterior. Tierra que no fructifica, tierra que produce ¿qué? Espinos, abrojos, y tierra fructífera, que bebe agua desde el cielo y da fruto, y ya veremos qué tipo de fruto. La diferencia es entre un corazón no arrepentido y un corazón que realmente creyó a la verdad. Y creemos en particular que esta enseñanza de Hebreos nos retrotrae a la parábola del sembrador del Evangelio de Mateo en el capítulo 13, donde mismo Jesús nos enseñó que las personas, hay distintos tipos de tierras, donde las tierras parecen producir frutos, pero solo la tierra labrada, trabajada por Dios, es la que produce fruto a 100, a 60, a 30% fruto perdurable. El resto de las tierras parecían producir algo, pero ese fruto perece, no es un fruto perdurable. Por ende, ¿qué concluimos? Que no es que se han perdido estos apóstatas una vez habiendo sido salvos, es que nunca fueron salvos. Tuvieron apariencia porque estaban en medio del pueblo, gustaron de toda la bondad que es estar en medio de la iglesia del Señor, pero nunca fueron del pueblo del Señor. Recordando que ovejas y cabritos van juntos, trigo y cizaña crece junto, pero el Señor sabe quiénes son de Él. La advertencia es a creer genuinamente en el Señor, creer realmente, y esa fe es una fe que Dios derrama al oír su palabra, y nunca nosotros debemos de rechazar la palabra, ni oírla pesadamente, ni tenerla en segundo plano, segundo orden. Es todo el contexto que se nos está enseñando. Esto carga de una tremenda responsabilidad a esta enseñanza de Hebreos, para que ninguno de nosotros nos acerquemos con liviandad a la palabra de Dios. Ahora, dispuestos para comenzar el encuentro de hoy, quedándonos muy pocos minutos, ha pasado bastante rápido el tiempo, nos resta una inquietud. Alguien dirá, bueno, dado
que hay algunos o muchos o los que fuese con apariencia de piedad pero que no han creído genuinamente, al final, ¿cómo sabremos si hemos creído genuinamente? ¿Cómo sabremos si hemos nacido de nuevo? ¿Qué evidencia habrá de nuestra fe genuina en el Señor? ¿O estamos en incertidumbre y este es un camino incierto? La respuesta es absolutamente no. No es incierto este camino, es lo más seguro y certero que hay, pero tenemos que avanzar unos versículos en el libro de Hebreos para que el mismo Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuál es la propuesta? Leer, considerar libro de Hebreos, capítulo número 6, versículos 9 al 12. Esta será el avance de esta oportunidad. Libro de Hebreos, capítulo número 6, versículo 9 al 12. Leemos la palabra de Dios, versión Reina Valera. Dice así: Pero cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidas de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Deberíamos de aclarar, esto va a ser un punto y deberíamos decir punto y coma. ¿Por qué? Porque la enseñanza va a continuar hasta el final del capítulo, es exactamente el mismo tema. ¿Por qué tenemos que poner nosotros un freno aquí? Simplemente por un tema de tiempo. No nos da el tiempo para cubrir los versículos que corresponderían, que es hasta el versículo 20. No tenemos la capacidad en 20 y pocos, 30 minutos que tenemos en este encuentro, no tenemos la capacidad para cubrir tal caudal de verdad. Pero continúa, fluye la enseñanza. Ahora, dicho eso como aclaración, volvemos al versículo 9 y nos vamos a estar apoyando, como siempre decimos, en una comprensión literal del texto. ¿Y cómo comienza el versículo 9? Con un contraste. Dice así el versículo 9, sin embargo, pero. Ese contraste diferencia el grupo de personas a las cuales se estaba dirigiendo el Espíritu Santo anteriormente y el grupo de personas a las cuales se va a dirigir ahora. ¿Cuál fue el grupo de personas a las cuales se dirigió anteriormente? En particular a los que era imposible que fuesen restaurados para arrepentimiento luego de haber apostatado. Ese era el grupo de personas a las cuales se estaba dirigiendo. Tipo de tierra que produjo abrojos, espinos, cardos, y es tierra que estaba pronta para ser maldecida y ser ¿qué? Quemada. A ellos se estaba dirigiendo anteriormente. Una posición absolutamente inadecuada para que nos encontremos. Es el lugar incorrecto para estar, el lugar de la incredulidad, de la apostasía. Nadie se encuentra en ese lugar. Amigo que escuchas hoy, debemos de estar en la posición de ¿qué? Confianza, de fe. Porque la posición de incredulidad, la posición de apostasía es fin de destrucción. Pero hay un contraste. Es la palabra sin embargo. Sin embargo, ¿qué? Ahora se va a dirigir a otro grupo de personas. Sin embargo, hemos sido persuadidos concerniente a vosotros. ¿Quién es ese vosotros? La iglesia del Señor y todos los que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo a través de la verdad. ¿Hemos sido persuadidos concerniente a vosotros, hermanos, acerca de qué? Bueno, hemos sido persuadidos concerniente a vosotros, amados, de mejores. La idea es de mejores cosas. Si bien la palabra cosas no está en el texto original, es la idea, implícitamente se encuentra. De mejores cosas. ¿Cosas qué? Perteneciendo a salvación, si incluso así hablamos. Nótese que el hermano que escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo detectó algo en lo que escribió. Fue severo los versículos anteriores. Fueron difíciles de leer y de recibir. ¿Por qué? Porque en cierto aspecto, esperemos se entienda esta expresión, movió nuestro piso. Trajo temblor a nuestros pasos. Porque la palabra fue dura de recibir. Palabra verdadera. No estamos en nada criticando la palabra, no se malinterprete, pero una palabra difícil de soportar. No estamos acostumbrados a que se nos diga respecto de personas que apostatan y se pierden. Duele de oír y de leer. El autor también comprendió de la severidad de la palabra, pero tiene un fin.
despertar al pueblo de Dios, para que nadie tenga un oído pesado o lento, para que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por ende es necesaria la palabra ardua para nuestra corrección. Pero algo encontramos también en este versículo 9. La convicción de parte del hermano que lo escribió por el Espíritu Santo de que Dios ha dispuesto certeza de salvación. Por eso fueron persuadidos los autores de este libro, los hermanos encargados de escribir este libro para transferirnos a nosotros, fueron persuadidos de mejores cosas. ¿Para quiénes? Para los amados. ¿Amados por quiénes? Por los que escriben el libro, pero en particular amados por Dios, por los cuales Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan? ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Posiblemente en el versículo más conocido del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué ha hecho? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que pase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha amado a los redimidos y demostró su amor entregando a su Hijo, ofrendando a su Hijo, enviando a su Hijo en sacrificio a nuestro favor. Dios nos ha amado con un amor eterno. Y como nos ha amado, ha dispuesto un fin para los creyentes, para todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Cuál es el fin? Salvación. Por ende, ¿tenías la inquietud de si esto es incierto? La salvación no tiene nada de incierto, nada de incertidumbre, nada de inestabilidad. Está garantida, está firme. Y ya lo veremos en el siguiente encuentro acerca de esa firmeza, esa garantía, esa salvación irrevocable e inconmovible. Se nos va a afianzar esa dicha verdad en el siguiente encuentro, con un ejemplo de alguien muy conocido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, mejor dicho. Pero notemos que hay una convicción, una certeza, una tranquilidad del hermano que escribió esto. ¿En qué? En que los amados, Dios preparó para ellos ¿qué? Cosas acorde a salvación. Incluso hablemos así. Versículo 10. Porque no injusto Dios para olvidar el trabajo vuestro y el amor que habéis mostrado hacia el nombre de Él, habiendo diaconado a los santos y diaconando. ¿Cuál es la certeza que tenemos concerniente a salvación? La justicia de Dios. Que diga el hermano que escribe esto que no injusto Dios es idéntico a que diga Dios es justo. Las leyes gramáticas nos permiten transformar la expresión sin adulterar su contenido. La negación de no injusto Dios significa literalmente Dios es justo. Y como Dios es justo y ha prometido salvación, Dios otorgará salvación a sus amados sin excepciones. ¿No es injusto Dios para qué? Para olvidar el trabajo vuestro y el amor que habéis mostrado hacia el nombre de Él, habiendo diaconado a los santos y diaconando. Pero nos quedaba una incógnita en el comienzo del encuentro, cuando dijimos, ¿cómo se sabe quién es salvo? Todos profesan haber creído en Jesucristo, pero ya se nos ha enseñado que van a apostatar algunos y van a abandonar la fe, aunque parecía que habían creído, porque recibieron iluminación, gustaron del don celestial, de los poderes del reino, de la bondad de la palabra y fueron participantes del Espíritu Santo. Parecía que habían creído genuinamente. Hoy, el autor de Hebreos nos muestra un fruto de los verdaderos creyentes de Dios. Un fruto que está acorde a ese paralelismo de ¿qué? De la tierra bendecida por Dios. De esa tierra de versículos anteriores, entiéndase el versículo 7, esa tierra que bebía lluvia celestial y producía frutos, era provechosa, traía una cosecha postrera. ¿Cuál es esa lluvia celestial? No hay duda. Si ustedes piensan en agua en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto y también en el Antiguo Pacto, ¿en qué piensan? En el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Produce frutos en aquellos que sella. Sin excepciones, produce frutos. El libro de Gálatas, por ejemplo, nos habla de esos frutos. Y esos frutos se manifiestan, por ejemplo, ¿en qué? En el trabajo de los redimidos y en el amor de los redimidos hacia Dios, hacia el nombre de Dios, que es el carácter de Dios.
¿Cómo demuestran trabajo y amor a Dios los redimidos? Sirviendo o diaconando, ministrando a los santos en el pasado y en el presente. Un fruto de alguien que creyó en Jesucristo, de una tierra labrada por Dios y una tierra bendecida por Dios, que bebió del agua que Dios envió, o sea, que ha recibido el Espíritu Santo por creer el Evangelio. Un fruto de una vida acorde a la voluntad de Dios, ¿cuál es? El amor fraternal no fingido, el amor hacia los hermanos, el amor que se manifiesta en hechos. ¿En qué hechos? Servicio. El amor que manifestó el Hijo de Dios para con nosotros. ¿Se acuerdan qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Un mandamiento tengo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y qué había hecho esa misma noche? Se había puesto a servir a sus amados discípulos, lavándole los pies. Hay una estricta relación entre el servicio real y el amor. ¿Qué es lo que manifestó Jesucristo? Claramente con el sacrificio postrero que hizo luego, posterior a ese evento, luego de que fue arrestado, enjuiciado y crucificado. Hay una relación entre servicio y amor. Por ende, tenemos amor por el nombre de Dios, por el carácter de Dios, por quien Dios es, y lo manifestamos sirviendo a los que son de Dios. Es un fruto acorde a la tierra real, a la tierra labrada por Dios, a la tierra que bebió del agua de Dios. Ese fruto no está en los apóstatas, en los incrédulos. Por ende, cuando vemos al Espíritu Santo operar en nosotros, guiándonos a servir al pueblo de Dios, estamos viendo evidencia de la fe. Ojo, necesitamos, como lo hemos hecho muchas veces y hoy necesitamos aclarar, por si alguien nos acompaña por primera vez, que nadie jamás, ni antes, ni hoy, ni más adelante, será salvo por servir, por ministrar o por amar incluso a un hermano. Nadie será salvo por hacer algo, porque no existe salvación por obras. La salvación es únicamente a través de la confianza en la obra de Jesucristo. Él obra para salvarnos. ¿Pero qué significa esto? Que al recibir dicha salvación por confiar en la obra de Jesucristo, la salvación se empieza a manifestar, se empieza a hacer evidentes con frutos del Espíritu Santo. Y parte de esos frutos se ven en cómo nos servimos unos a otros. Cuando la vida propia personal queda en un segundo orden, en un segundo plano, y la vida de mis hermanos pasa a cobrar prioridad y sacrificamos tiempo, recursos, derechos. ¿Con qué? Con el fin de bendecir al hermano o a la hermana. Y eso Dios no es injusto para olvidarlo. Tendrá su justa recompensa. Dicho sea de paso, muchos recordarán que Jesucristo, ¿qué dijo? Lo dijo en el libro de Apocalipsis en reiteradas ocasiones. En especial hacia el final del libro, que había dicho que Él viene, su galardón con Él, para recompensar a cada uno según su obra. Dios es justo, y aquí ya estaríamos hablando de galardones. Es justo, Él otorga salvación por gracia y no va a olvidar el trabajo de los santos, la verdadera tierra labrada por Dios que bebe la lluvia de Dios y que fructifica por el Espíritu Santo, y en este caso fructifica servicio. Versículo 11 y 12 son los últimos dos versículos de esta oportunidad. Dice así: ahora deseamos que cada uno de vosotros lo mismo mostrar. ¿Qué hay que mostrar? Solicitud, o la palabra diligencia, término intercambiable, hacia la confianza de la esperanza hasta el fin. ¿Tiene convicción el hermano que escribió esto de que en la iglesia están los verdaderos hermanos, los amados por Dios, que han servido a los santos y servirán y continúan sirviendo a los santos? Pero algo quiere decirnos el Espíritu Santo: no bajar los brazos, no llegar a un punto de holgazanería o de oído pesado, no llegar a un punto de, bueno, ya estamos cómodos de esta manera y dediquémonos a nuestros temas propios personales.
Nunca es esa la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios es seguir avanzando y creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento, seguir trabajando, seguir esforzándonos, no bajar los brazos. ¿Por qué? Porque aquí se nos enseña que debemos demostrar, exhibir diligencia, solicitud. ¿Hacia qué? La confianza de la esperanza. Esta palabra esperanza es fundamental. ¿Qué significa la palabra esperanza? Es una espera expectante de que Dios cumpla lo que ha prometido. Y Dios ciertamente va a cumplir la salvación que prometió, porque Él no miente, jamás va a mentir. Por ende, nuestra espera expectante que Dios cumpla otorgando la vida eterna, concediéndonos esa vida eterna y contemplarla del cara a cara, conocerle como hemos sido conocidos, esa espera tiene que ser en trabajo, en solicitud, en diligencia, sirviendo a los santos y no en un estado de holgazanería. Hay muchas maneras de servir. No solo es con actividad de esfuerzo físico, se puede servir orando, se puede servir intercediendo. Nadie está exento de esto, desde los que tienen vigor y fortaleza física y son jóvenes, hasta algún hermano que ya ha llegado a los últimos días de su vida y se encuentre quizás postrado en una cama. Todos podemos servir de una manera u otra. Lo importante es cómo está nuestro corazón, si está dispuesto para bendecir a otros y amar a Dios, o si nuestro corazón se está volviendo egoísta y solo pensamos en nosotros mismos. Versículo 12 es el último, cuando ha pasado el tiempo, dice así: para que no lentos, sin embargo, imitadores de aquellos a través de fe y paciencia heredando las promesas. Para que no lentos, ¿qué? No lentos, la idea es nos convirtamos. Y aquí esta idea de lentitud, creemos que es un énfasis de lo que dijo anteriormente el Espíritu Santo en el capítulo 5. ¿Se acuerdan que había dicho en el capítulo 5, versículo 11? Él adresó el problema de la lentitud de oído, ese oído pesado, ese oído holgazán. Bueno, no quiere el Espíritu Santo la lentitud de oído, un oído pesado, un oído holgazán, ni una actitud pesada o holgazana. No quiere eso el Espíritu Santo en medio nuestro, sino que ¿qué? Sino que imitemos. Imitemos a los antepasados, a los hermanos de antaño. Y ya vamos a ver en particular qué guía o qué persona a imitar. Una persona muy conocida del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver la semana entrante, llega a partir del versículo 13. Pero hoy nos dice que debemos de que en vez de ser holgazanes, en vez de ser lentos, en vez de tener oído pesado, debemos ser imitadores de aquellos que a través o por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Dios ha prometido lo que va a cumplir, porque Dios no mente, es un Dios de la verdad, es el Dios confiable. Pero el obtener lo prometido requiere ¿qué? Confianza de nuestra parte y paciencia en la espera. Por eso habíamos hablado de la palabra esperanza. Hasta que se cumpla lo que Dios prometió, requiere de paciencia, confianza en el Dios que no vemos. No vemos a Dios, no vemos a Jesucristo, no conocemos su rostro, pero confiamos, según el testimonio de nuestros maestros los apóstoles, que Jesucristo vino a esta tierra, que en Él se cumplieron todas las profecías dadas por los profetas hebreos de antaño, que Jesucristo entregó su vida de su propia voluntad para cumplir el plan de Dios el Padre, que murió en esa cruz, que fue sepultado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y 40 jornadas después de esa resurrección que pasó, fue ascendido a la diestra de la majestad, en el que se encuentra nuevamente a su diestra y está esperando que todos sus adversarios sean puestos por debajo o estrado de sus pies, y un día va a retornar a salvar, a redimir a los que le esperan. Creemos sin ver. Y esa fe requiere de paciencia para que Dios cumpla lo prometido. Por ejemplo, que Jesucristo retorne. Aún no retornó, no vino en una segunda instancia Jesucristo aún. Necesitamos paciencia. Tenemos que imitar a los pacientes de antaño, a los que fueron pacientes en medio de aflicciones y pruebas. Cuando Dios prometió, y en el caso del varón del cual se nos va a hablar la semana entrante, 25 años hubo que esperar que se cumpliese una promesa dada por Dios. En medio de esos 25 años, dificultades, tribulaciones, inquietudes, temores pueden pasar por la mente del ser humano.
¿Será que Dios cumple? ¿Será que realmente? Bueno, todo eso debemos de desecharlo y tenemos que apoyarnos en una genuina confianza, en una fe real en el Dios que no miente. Y es todo lo que está enseñando el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante nuestra confianza? ¿Por qué es importante nuestra fe con paciencia? Porque hay un grupo que ya se adresó en los versículos desde el 4 hasta el 8. Hay un grupo de apóstatas que habiendo conocido la verdad, se apartaron de la verdad sin confiar en Jesucristo, y no hay otro medio de salvación para ellos, porque Dios no va a mandar por segunda vez a Jesucristo para que se sacrifique, para que sea expuesto a vergüenza pública para los que han apostatado. ¿Es importante nuestra confianza? Es importante, porque la confianza nos posiciona en el lugar adecuado delante de Dios. Dios no miente. Es digno de nuestra confianza o nuestra fe. Es necesario que con más diligencia atendamos estas cosas y confiemos con paciencia, con esperanza, porque Dios a su debido tiempo va a cumplir lo que ha prometido, y es esa gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse por Jesucristo. Continuará, si Dios lo permite, la semana entrante. Nos resta, antes de despedirnos, el deseo ferviente delante de Dios que la gracia, paz y misericordia de Dios sean con todos los que aman y confían en Jesucristo.